institución que representa a un sector de la comunidad judía de la Argentina, ¿no? El sector de derecha, el sector rico. Cada vez lo ha hecho, uno lo ha visto de modo muy patente en los últimos 30 años, pero lo hace de modo creciente en este sentido, ¿no? Digo, porque nosotros tenemos una idea de la comunidad judía que es progresista, más tendiente a apoyar las causas de la izquierda, y sin embargo no es así. La DAIA representa exactamente todo lo contrario, ¿no? Es una institución argentina que representa los intereses de los sectores concentrados, como puede ser la UIA, como puede ser AEA, como pueden ser cantidad de estos agrupamientos, insisto, de señores ricos de derecha, que tienen cierta representatividad en un sector de la sociedad. Allí es donde habló Javier Milei, el presidente, y decía lo siguiente: apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y por abandonarnos nos hundimos en la miseria. Es así que hoy más que nunca tenemos que redoblar nuestro compromiso con el bien y la verdad, tanto dentro como fuera del país. Hoy más que nunca es nuestro deber moral defender la verdad de estos valores judeocristianos, porque sin lugar a dudas, en ese compromiso férreo con el bien, sin importar las críticas, el que le muestra al mundo que hoy somos un país mejor. Y esto es también algo necesario para hacer a la Argentina grande nuevamente. Gracias a la valentía de los soldados israelíes y al apoyo inquebrantable del presidente Trump, hoy todos los rehenes que aún seguían con vida están de nuevo en sus casas. Y entre ellos recuperamos también a nuestros compatriotas David Cunio, Ariel Cunio y Eitan Horn. Por un milagro semejante no hay más que agradecer a Dios. Y en este conflicto nuestra posición siempre fue muy clara. Mientras la gran mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al Estado judío, nosotros le dimos la mano. Bien, ahí está el discurso del presidente de la Nación, que ustedes saben, tiene con este sector de la comunidad judía una alianza, ¿no? que es incluso internacional. Ustedes recuerdan que cuando fue electo presidente, lo primero que hizo fue ir a la tumba del Rebbe de la comunidad de Lubavitch, allí en Nueva York, a dar las gracias. Es un sector de la comunidad judía argentina e internacional al que reivindica Javier Milei. No todos, obviamente que no todos. Escuchemos otro momento, otro pasaje que tiene ya directamente que ver con políticas de Estado. Bueno, esto que acabamos de escuchar también, ¿no? Digo, nos está metiendo en un lío grande. Hace 24 horas nomás se anunció que el propio presidente va a estar en lo que se dice será la inauguración en unos meses de la Embajada Argentina en Jerusalén, con todo lo que esto implica. Yo insisto, cuando en nuestro país, en la historia reciente, nos hemos tomado con liviandad los problemas geopolíticos más importantes del mundo, lo pagamos con sangre de argentinos, y muy caro, muy caro. Bueno, escuchemos al presidente porque tiene que ver con este pasado reciente. Desde el 7 de octubre, las comunidades judías a lo largo y a lo ancho del mundo, incluida la comunidad judía argentina, vienen sufriendo hostigamientos constantes de parte de quienes dicen luchar contra las injusticias. Insultan, amenazan y hacen pintadas en instituciones educativas con el solo fin de amedrentar a quienes ellos odian. Y todos sabemos que ese odio poco tiene que ver con lo que pasa en Medio Oriente. Quiero sumarme a las palabras del presidente de la DAIA y dejar en claro hoy que en Argentina tenemos, en el marco de la ley vigente, tolerancia cero con el antisemitismo. Bueno, esto por supuesto que podríamos compartirlo. Hay que desde ya tener tolerancia cero con el antisemitismo. Y yo creo, y esto es absolutamente personal, pero lo creo fervientemente, que hay un sector de la sociedad que es profundamente antisemita y que en esto que estamos viviendo, que tiene una cantidad de cuestiones mezcladas, también se aprovecha. Se aprovecha de esto. Ahora, después de perseguir, incluso judicialmente, diputadas de izquierda, porque
Vanina Biasi, ¿no? Exacto, Vanina Biasi, por ejemplo, porque denuncian el genocidio en Gaza, me parece que está todo mezclado, ¿sí? De nuevo, ahí el poder juega de un modo diferente. Creo que una cosa y la otra tienen que ser señaladas. Esto que acabamos de compartir es una parte del discurso. En otra parte del discurso vuelve a hablar de nosotros no garantizamos la impunidad de los iraníes que atacaron la AMIA como sí lo hicieron otros gobiernos. La verdad, Milei ya hace bastante rato, que viene apelando a la mentira como un modo de construcción política, ¿sí? No hubo ningún intento de garantía de impunidad cuando se trató de avanzar en el memorándum de Irán, que uno podría decir, es lo conveniente, no era lo conveniente, tenía algún sentido tantos años después. Eso es otra discusión, es una discusión política, pero en la Argentina las discusiones están completamente amañadas porque están llenas de mentiras, ¿sí? No hubo en nada que tuviera que ver con el memorándum de Irán algo que buscara la impunidad de nadie, ni acuerdo sotoboche, ni nada de todo esto. En las fantasías de Nisman, que no quería perder el poder que había tenido durante tantos años y que había aprovechado, está muy claro, casi para cualquier cosa menos para esclarecer la causa AMIA. En esas fantasías de la derecha, muy utilizadas además durante todo 2015, está esta idea, que lo sigan usando cuando ya se ha demostrado en más de una oportunidad que es mentira. Claro, lo que pasa es que tenemos algo a favor. Ayer lo escuchábamos a Lorenzetti decir, no, Cristina Kirchner no es una presa política. Bueno, tienen a favor que todo el sistema judicial de la Argentina está dispuesto a avanzar y perseguir a los dirigentes políticos que tocaron intereses de esos poderosos y ricos de los que hablábamos, aun cuando no haya pruebas y no haya debido derecho. Esto es clave para entender no cuán inclinada está la cancha. La cancha está destruida, es un campo minado la democracia argentina a partir de esto. Tan es así que Stornelli sigue hablando. En un país donde Cristina Kirchner está presa y el fiscal Stornelli, Carlos Stornelli, no solo está libre, sino que además sigue en su puesto y habla como si fuera un hombre probo, es muy difícil cualquier tipo de discusión política, ¿no? Pero hay que seguir denunciándolo, hay que seguir diciéndolo, porque en algún momento, viste que la historia no la escriben los que ganan, la escriben los que escriben. Entonces, en algún momento las cosas, obviamente ayer hablaba Roberto del fin de la impunidad. Bueno, en algún momento esa impunidad se les terminará. Quizás en el medio haya mucho sufrimiento de argentinos, y no hablo solamente del sufrimiento de quienes fueron perseguidos por este entramado judicial del que hablamos, sino también de los que sufren las políticas que tienen que son el fin último de esta persecución, ¿no? Obviamente, eso va a pasar. Pero mientras tanto, Stornelli habla. Hay muchísima prueba, hay muchísima solidez, y en cuanto, por eso yo creo que es bueno en este momento, ahora que atravesamos algunas dificultades y logramos enviar la causa a juicio y se logró que se inicie el juicio, que la sociedad sepa cómo son las cosas, porque a veces cuando uno está obligado a guardar silencio o no decir nada, y se instala algún pequeño y miserable relato y eso queda como si fuese una verdad, pero lo que ustedes van a ver en el juicio es un tsunami de pruebas. Bueno, ahí está, dice un tsunami de pruebas, se ríe de todos nosotros. Con la impunidad que le da, digo, ¿no? Obviamente, que es un hombre que sabe que está completamente blindado, que la justicia a él, que debería ser el representante de la justicia, no le va a llegar. Él sabe que está salvado de esto. Lo sabe él, lo sabe Macri, lo sabía Bonadío. En algún punto Milei duda, no está muy seguro, cree que por ahí sí, por ahí no, obviamente, pero en este ámbito es en el que estamos. Esta es la discusión de fondo que se da. Por eso cuando a veces que uno escucha, no, pero bueno, yo creo que es poco dicho que Cristina está presa, porque si lo naturalizamos, incluso si la fuerza política a la que pertenece, el peronismo, cree que puede avanzar con eso absolutamente naturalizado, incurre en un problema. Los 18 años de proscripción de Perón generaron inestabilidad, incluso, por supuesto, adentro del peronismo, pero incluso
en todo el proceso público. No había forma, está bien, en ese momento había dictaduras, pero lo que hoy estamos viviendo no difiere tanto en este sentido. La proscripción y la instalación de un régimen donde todos en algún punto estamos en libertad condicional, donde ninguno de nosotros sabemos cuál va a ser nuestro futuro, si nos van a rajar del laburo y nos van a pagar indemnización, si nos van a agarrar en una marcha y nos van a meter preso y nos van a tener 33 días en una cárcel federal y no se sabe por qué. Emana de eso. Es mucho más que la persecución y detención de una líder, que ya sería bastante grave. Es muchísimo más, está relacionado directamente con la entrega de los recursos naturales, está relacionado con la relación que vamos a tener con los Estados Unidos o con China, ¿no? Por donde lo mires, esto es algo que tenemos que enfrentar entre todos. Y está relacionado con tu salario, por ejemplo. El Consejo de Mayo se reunió ayer y están en medio de la reforma laboral. La saludo antes a nuestra compañera Natalia Salvo, que ya está aquí con nosotros. Hola, Nati. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Marco Flor? ¿Cómo andan? Porque seguro que acá tenés bastante para decir. Sin duda. Si te parece, escuchemos a Gerardo Martínez, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo. Yo creo que es un mal antecedente que se quiera presentar un proyecto de esta característica, teniendo en cuenta la realidad argentina y, por otro lado, sin un acuerdo consensuado con lo que representamos a las trabajadoras y a los trabajadores, que somos la voz de la demanda, en este caso de la Confederación General de Trabajo. O sea, por lo tanto, me parece que ahí vamos a tener un gran debate, una gran discusión y, por supuesto, veremos cómo el gobierno actúa y nosotros también actuaremos. Hablaremos con los gobernadores, hablaremos con los diputados, con los senadores. Con los brazos cruzados no nos vamos a quedar, porque indudablemente están en juego los derechos individuales y los derechos colectivos. Y aparte de hablar de una reforma laboral con una situación como la que se da en Argentina y donde se quitan derechos, me parece que es algo insólito, inédito y que la CGT bajo ningún punto de vista va a aceptar. Indudablemente, si no somos escuchados, no somos atendidos y se busca de romper estructuralmente los derechos constituidos, seguramente la CGT tiene una definición y un paso atrás. ¿En algún momento del diálogo les dijeron que va a regir solamente para nuevas contrataciones o se vulneran los derechos adquiridos de trabajadores de años? No hubo precisión esa característica. Indudablemente observo que hay una exposición más ideológica que objetiva, pragmática, que atienda a las necesidades de generar puestos de trabajo. Bueno. No hace falta que lo digan en el proyecto, que no se aplica para, digamos, para atrás. Un principio básico del Estado de Derecho es la irretroactividad en la aplicación de las leyes. ¿Por qué? Porque toca el patrimonio. El patrimonio no está compuesto solamente por cosas materiales, está compuesto por lo que se llama bienes inmateriales, que no son ni más ni menos que los derechos que se incorporaron a tu contrato. Pasa muchísimo ahora con qué va a pasar si hay un proyecto de reforma laboral que establezca un fondo de cese laboral y te saque a vos la indemnización por despido ante el caso de despido injustificado. Entonces, unos dicen, no, es un derecho a la expectativa, porque como todavía vos no te despidieron, entonces no vas a percibir tu indemnización por antigüedad. Pero entonces dicen, a ver, cuando vos ingresaste a esa relación contractual, ya había otro, había otro régimen, entonces no se aplica a las relaciones, digamos, existentes en ese sentido. Además hay un principio constitucional muy poco utilizado, que es el principio de progresividad en las leyes. El principio de progresividad es esto: la adquisición de derechos es progresiva y el estándar mínimo de esa progresividad, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la irregresividad de derechos. Claro. Esto es derechos, aparte de esta irregresividad, no es solamente individual, es social, en términos sociales, no solamente en tu derecho, en términos sociales. Eso último que decís es muy importante, sí, porque va por fuera de, el estrado judicial. Totalmente. Tiene que ver con, usamos a los chicos de Rappi o a los choferes de Uber como excusa, no le vamos a dar nada a ellos, no va a haber nada que los regularice, ni absolutamente nada, pero derramamos toda esa pérdida de derechos a todos los demás integrantes. Exactamente, hay una concepción social de los derechos, pero además la progresividad es un mandato al Congreso. Está en el artículo 75 de la Constitución, que habla de las atribuciones del Congreso. Es decir, vos que vas a legislar para los sectores vulnerables, para las mujeres, para las niñeces, para los trabajadores, sobre todo los colectivos vulnerables, tenés que ser progresivo. Y si hay un contexto económico que no lo permite, bueno, entonces no a la regresividad.
Vamos a escuchar a Cristian Ritondo, que salió del Consejo de Mayo también, como Gerardo Martínez. Vamos a ver qué hace la CGT, ¿no? Digo, porque porque el viernes estábamos con Osvaldo Lobato acá, secretario gremial de la CGT, hombre de la UOM, y uno le cree cuando escucha que dice va a haber conflictividad y nosotros nos vamos a plantar. Porque ya lo hicieron, por eso le cree, no porque le caiga mejor o peor el personaje, sino porque la UOM, la bancaria y algunos otros gremios lo hicieron. Cuando lo dice Gerardo Martínez a mí me cuesta más creerlo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Escuchemos a Cristian Ritondo anunciando cuándo se van justamente a conocer estos proyectos que van a ser tratados en extraordinarias, o al menos esto quiere el gobierno. Seguramente adelantaremos para el 9 de diciembre la presentación de los proyectos. ¿Hay acuerdo a grandes rasgos? Estamos de acuerdo en la estructura. Ahora vamos a ir a discutir seguramente el fino. Algunos estamos más de acuerdo. ¿Pero qué significa estructura, perdón, para entender? La estructura es que, bueno, ¿qué pensamos sobre qué debe contener cada uno de los títulos que vamos a presentar? A partir de eso, cada uno presentó propuestas. Por supuesto, habrá pedacitos de propuestas de cada uno y después al final del camino seguramente la impronta del Ejecutivo. Estamos hoy mismo, digo, y esto es muy caro, estamos hoy mismo viendo los temas a presentar. Pero a ver, nosotros tenemos una etapa que sin duda es la etapa de las extraordinarias, por eso adelantamos al 9 de diciembre, donde, como dijo el presidente, ¿qué vamos a tratar? Responsabilidad fiscal, perdón fiscal, presupuesto, la tributaria. Ojo. Y la modernización laboral, y empezaremos seguramente, que es un trámite más largo, el Código Penal. Bueno, nada más ni nada menos, ¿no? También Código Penal. Bueno, veremos. Es que lo que intentan hacer es eso, retrotraer en el Estado jurídico antes de que existiera el derecho social, que estaba penalizado. Claro. Justamente, estaba pasada por el tamiz del derecho penal. Hay que decirlo, siempre prometieron eso. Siempre. O sea, siempre hablaron de que la decadencia de la Argentina empezó con la ley Sáenz Peña. Totalmente. Bueno, siempre reivindicaron a las presidencias históricas. Ahora después vamos a hablar de eso un poco, Marcos, pero internacionalmente, yo no sé si Jeff Bezos fue el que dijo que democracia y liberalismo es una díada que se empezó a degradar justamente con la ampliación de derechos, con el voto de las mujeres, con la ampliación de derechos colectivos más vulnerables, el ingreso al mercado de trabajo, así lo llaman. Entonces, lo están diciendo directamente. Lo dicen directamente. Ya lo dicen directamente. Acá lo tuvimos a nunca bien ponderado Marcelo Longobardi, que dijo en el gobierno de Mauricio Macri que era imposible continuar con una democracia así, que lo empezaron a plantear tímidamente, y bueno, ahora de manera desembosada dicen directo, no van a hablar del voto calificado, se va camufleando ese tipo de afirmaciones, pero lo cierto es que ya lo están diciendo de manera directa. Vamos a escuchar a Maximiliano Puyaro ahora. Parece que no tuviera nada que ver y tiene todo que ver con esto que estamos tratando. El gobernador de la provincia de Santa Fe, que todavía no se reunió ayer estuvo Santilli con Vidal, el gobernador de Santa Cruz, que vino a Buenos Aires, había estado con Hugo Pasalacqua visitándolo en Misiones, lo mismo en Santiago del Estero con Gerardo Zamora. El ministro del Interior está haciendo su trabajo. Que es básicamente juntarle votos para el presupuesto y para estas reformas, la laboral y otras, a Javier Milei. Ayer habló Maximiliano Puyaro acerca del tema. No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Digo, prefiero que cuando nos sentemos haya 2 o 3 temas que se puedan resolver. ¿Cuáles son los 2 o 3 temas? Bueno, las rutas nacionales para nosotros necesitan una inversión urgente. Son rutas que están en muy mal estado, que la gente muere, que cada 20 días nosotros tenemos un siniestro vial en esas rutas y hay que invertir. Necesitamos que se retomen políticas educativas, como los fondos que nos recortaron de manera inicial. Necesitamos que se retomen las partidas de alimentos que se recortaron. Necesitamos que se retomen las partidas de medicamentos. No es contra Javier Milei, ni contra Alberto Fernández, ni contra Mauricio Macri. Es contra el gobierno nacional, que nunca le cumplió a la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí está entonces, nunca le cumplió a la provincia de Santa Fe, dice Maximiliano Puyaro, que hizo todo lo posible para cumplirle al gobierno nacional. Lo contaba yo hace unos días cuando estuve ahí en Jujuy, que veía los carteles de denuncia del gobierno de Sadir, diciendo que las obras que no hacía la nación la tenían que hacer ellos. Bueno, no le den gobernabilidad, hermano.
Cuando digo no le den gobernabilidad, digo no le permitan avanzar en estas leyes que claramente van en contra de las mayorías, ¿no? Capaz que arrancando por ahí conseguís más cosas. En posiciones de dignidad generalmente se consiguen más cosas. Cabe para Puyaro, cabe para Sadir, que son radicales, cabe para Jaldo y Jalil, que son peronistas. Cabe para todos, ¿no? Definitivamente así. Luis Juez, hablando de posiciones de dignidad, ¿se acuerdan ustedes? Un fiscal de la moral de la República, ¿no? Además de ser buen contador de chistes. Y sin embargo, a Lorena Villaverde, a esta mujer con pasado narco y con presente con vínculos narcos, ¿no? Porque en todo no es que solamente hace 24 años, como ahora vamos a escuchar a Luis Juez, tuvo algún problemita, medio kilo de cocaína, ¿quién nos lleva a los Estados Unidos? Cualquiera. No es solo eso, hace 24 años, un error del pasado, sino que además está directamente relacionado con con todo el affair Expert, ¿no? Y Fred Machado, que entre paréntesis, una sola cosa. Cuando escuchábamos hablando del perdón fiscal, hablar del perdón fiscal a Ritondo hace un ratito, ese es un proyecto Expert. Y la idea era que haya una especie de blanqueo para los evasores y que se suba además el monto que tienen que justificar, justo lo que hacen los narcos. Qué raro que un tipo que fue financiado por un narco promueva leyes que favorecen a los narcos. No sé, rarísimo, qué sorpresa. Bueno, Luis Juez defiende ahora a Villaverde. En el caso de la senadora electa por la provincia de Río Negro, no tiene impedimento jurídico para poder asumir. Claramente ha tenido algunas dificultades en materia procesal que han sido resueltas, algunas hace 24 años, otras en el último tiempo. Hay constancia de archivos de todas las actuaciones judiciales. O sea, salvo que hubiera un capricho para mirar la cosa con un lente distinto, pero si se trata de analizar los elementos de prueba para impedir su asunción, no hay ninguno. Claro, pero como entiendo que la discusión es moral, entonces me pregunto dónde está el límite. No, pero la discusión moral es dentro de la ley, no es una discusión, no estamos eligiendo un papa, estamos eligiendo... Aparte hay mecanismos que establece la ley, que están instituidos como garantía para que las cosas funcionen, o sea... Bueno, ahí está. Entonces, no estamos eligiendo un papa. Bueno, y ahí damos toda una vuelta, ¿no? Que se vuelve complicada, porque él dice la situación moral es dentro de la ley, dentro de esta ley, que le genera impunidad a este tipo de personajes. Entonces estás en un problema más serio. Problemas serios, ¿saben dónde hay? En la Argentina con las vacunas y con algunas enfermedades que están volviendo, pico de coqueluche, sarampión. Bueno, Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, viene alertando acerca de esto hace bastante, ¿sí? Escuchemos, porque se dan cuenta, ¿no? Digo, como una cosa que parece no tiene ninguna relación con la otra, al final termina formando parte del mismo sistema, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Kreplak hablaba acerca de esta reaparición de enfermedades por falta de vacunación. En los últimos 10 años se pierde muchísimo porcentaje de vacunación. Hasta el 2020. El 2020 además es una caída adicional, venía cayendo y cae con la pandemia fuerte, 10 puntos más. En la provincia de Buenos Aires, desde el 22 está subiendo. Es decir, uno compara 24 contra 23, tenemos más, este año tenemos más que el año pasado, pero no llegamos a los niveles prepandemia todavía. Eso nos genera porcentajes de la población grandes, susceptibles de enfermedades, que empiezan a reaparecer. Eso es lo que está sucediendo, datos objetivos. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas líneas. Puede haber algo de lo discursivo de los antivacunas. Yo creo que hay muchas cosas más. Nosotros tenemos muchos problemas con el Estado Nacional respecto a las vacunas. Las vacunas, por ley, las provee el Estado Nacional. Continuamente tiene faltantes. Todo el tiempo hay 5 o 6 de las vacunas del calendario que están con stock por la mitad, que no llegan como tienen que llegar. Y eso en el sistema de salud es una oportunidad perdida. Quizás el día que vos tenés al paciente en el centro de salud, tenés 3 de las 4 vacunas que tenés que darle, le das 3.
Bueno, ahí está. De esto hablamos cuando pensamos en hipotecar el presente y el futuro de nuestros hijos, hablamos de esto, de las caídas y promociones como se da, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de una charla antivacunas. ¿Sí? Increíble, sí, increíble, pero es así. Hasta esos pactos, que ya no son ni siquiera pactos democráticos, sino pactos de convivencia de los más básicos, estamos rompiendo. ¿Sí? Es muy complejo, definitivamente, el camino que estamos transitando. En el medio, por supuesto, está el escándalo de la AFA, que le sirve al gobierno para varias cosas. Primero, seguro, para distraer de todos estos problemas que vivimos, y por otro lado también para pensar en nuevos negocios, porque Federico Sturzenegger ha sido uno de los grandes promotores de todo este problema, y él mismo, ha atacado hace un par de días, aprovechando el escándalo de la AFA, a Chiqui Tapia, sin honestidad intelectual, porque lo que él no dice, o en realidad, lo que no nos recuerda es que él es un actor interesado. Él estuvo en algunas reuniones por el tema de Foster Gillett, y por supuesto, eso sí lo ha dicho explícitamente, defiende la aparición de la SAD o la participación de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas, en el fútbol argentino. El propio Milei se metió en este tema, aprovechando, por supuesto, lo que decíamos, falencias en la organización del fútbol argentino muy evidentes, muy notorias. Vamos a escuchar al presidente del AFA, a Chiqui Tapia, ayer en un discurso. Seguramente no es la primera vez que vivimos esto. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor, son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino, que hacen un esfuerzo para poder armar equipos competitivos, torneos competitivos, donde todos tengan la misma posibilidad. Bien, ahí estaba entonces el presidente de la AFA. Insisto, hay situaciones que a uno, cuando las ve, no le gustan en el manejo de algunas cuestiones de la AFA. Sí, claro, por supuesto. Uno podría señalar este otorgamiento de un premio que no estaba previsto a Rosario Central, algunos arbitrajes, donde vos decís, che, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que un equipo de tal provincia o de tal lugar reciba esto que vos no entendés muy bien? Todo eso es real y puede ser discutido. Ahora, si los que lo buscan discutir lo que tienen son otros intereses, que quizás sean mucho más perniciosos para el fútbol argentino, bueno, y por supuesto además con una incorporación de negocios para ellos mismos y para sus socios muy importante, ahí la cosa se pone más difícil. Una sola cosa sumo, y vamos a charlar con alguien que sabe mucho más de esto que nosotros, obviamente. Muchos están señalando que además todo lo que está pasando en la AFA en este momento está relacionado con el final de la transmisión de Clarín de los partidos del ascenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la AFA anunció el martes que no va a renovar el contrato que tiene con Torneos y Competencias para la transmisión de los partidos de la Primera B Nacional y de la Primera B Metropolitana. O casualidad, todo se vuelve escandaloso cuando Clarín pierde un negocio.